Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. La temática pues son cortes que se han hecho de terapia familiar. Y en este segmento pues se va a tratar de esas personas que en un momento se amaron y en otro momento se separaron porque supuestamente no hay amor, pero hay hijos de intermedio. Y han hecho intentos y han hecho intentos y no logran el cambio. Pero vamos a escuchar los testimonios, porque la terapia va posterior a todo esto, de qué es lo que ellos viven en su realidad y qué es lo que ellos denuncian de una u otra manera a través de la socialización de su problemática. Son dos personas que ya se separaron, pero que todavía les falta comunicación y tienen que estar porque hay hijos. Vámonos para allá a ver qué nos dice esa caja negra de Pandora de allá, de los hogares colombianos y de una realidad mundial. No es del otro mundo, pero es bonito saber entender y saber proporcionar algunos elementos para que por lo menos convivan separados, por lo que hay hijos. Vámonos para allá. Tanto la situación, yo tuve que pasar a psicólogo en Boyacá, en el Senado de Boyacá. A un psicólogo. Sí, para que me enloqueciera más, pero por lo menos me enseñó una cantidad de cosas. Visto desde que no golpeaba y no hacía los daños físicos, pero el daño psicológico fue... Y los dos ahí golpeaban duro. Correcto, visto desde ahí. Entonces, yo posiblemente deterioré la autoestima de eso es terrible, visto desde cuando yo me senté a creer cómo yo actuaba, y viceversa. Cuando yo hablé con la psicóloga de allá de Boyacá, ella me decía, pensar que cuando llegues a Bogotá son 2 años para restituir solamente la situación familiar que 2 años mínimo para que ellos nuevamente se apropien, se sientan como parte de su casa, lo hacemos como la autoridad, y bueno, ya viene adelante todo el proceso que tú tenías que hacer adicional para ti. Pero entonces cuando yo llego acá y estoy tratando de restituir eso y vuelvo y encuentro la misma situación, creo que se va. Pues por lo que... Duro, pues. Y digo, yo no me la pongo en realidad donde... O yo le decía de la noche, pues ya no se está sentado. Entonces no sé cómo es una mañana ni cómo es una noche, el proceso del día, el grito, no quiero hacer eso, si quiero hacer eso. No, yo sé que no quiero. Y entonces... Yo la quiero, pero yo no estoy. ¿Sí? Sí, y no estás, y no se está, y yo trataba de hacer. No, entonces ante eso, yo te decía anoche, pero déjame hablar, ahora yo te digo, déjame hablar. ¿Sí? Dentro de esa... Saca todo, como dicen. Dentro de toda esa situación, yo lo único que estoy pidiendo a grito, no hablar así, es que la... Que si yo no quiero hablar, que lo haga, pero si no me quiero hablar, ¿Sabes por qué tú quieres que la hable? que lo hable con él. ¿Sabes por qué? Sí. Metiéndome en lo que es la mujer y el hombre. Que somos seres súper diferentes. La mujer cuando habla, quiere que la escuche. ¿Cierto? Y hay que dejarla que hable y que saque todo. Y ya se siente bien. ¿Cierto? Entonces, como ella ve la perspectiva desde la mujer, entonces transporta lo que uno es hacia allá. Nosotros somos conchas. Nosotros nos encerramos, ¿cierto? Y no expresamos en estos momentos. Y cuando salimos de la concha, uno ya está bien, ¿cierto? Pero ahora vámonos a la parte, nosotros somos parte masculina y parte femenina. Nosotros tenemos que equilibrar estas dos cosas. Esperemos que sí tener una parte femenina. Así como ella habla, porque las mujeres hablan y expresan y quieren ser escuchadas, pues sacar la parte femenina y hablar. Porque cuando uno habla es que uno se libera.
la mujer si no hablara, si así hablando, y que la mujer es más delicada y es más jodida. En la vida real, la mujer es más jodida que uno. ¿Qué tal ella no hablar? No, pues están dotados con su mecanismo para hablar más de 30.000 palabras al día, solo viene para 10.000. Entonces, trata de recuperar esa parte, porque a veces predomina el macho menos en uno, ¿no? Y nosotros de verdad, así como ustedes, parte masculina, equilibrar tu parte masculina y nosotros la parte femenina. Expresar así la contraparte, se ponga como se ponga, pero uno cumplió con liberarse y sin la agresividad que caracteriza lo que el sistema nos enseña. Sí es bueno que Gleiber sacara todos esos diablos, entre comillas diablos, ¿no? Porque así se siente uno mejor. Y ahorita Diana dice, no, yo escucho, porque está en un proceso también de cambio. Pues el tiempo dirá si es verdad eso, o si tú vas a controlar, ¿cierto? Porque ahí es donde empieza la formación, ahí es donde empieza lo que dicen que el oro se prueba en el crisol, si es oro. Entonces allá es donde ella va a comprobar el aprendizaje que está adquiriendo. A ver hasta dónde ha servido todo lo que le han dicho a uno allá, o acá o allá. Porque él va a decir cosas que de pronto no te van a gustar. ¿Hasta dónde tú vas a domar el caballo? ¿Hasta dónde vas a decir, de verdad aquí viene la prueba de oro del aprendizaje espiritual? Porque eso es muy espiritual, ¿cierto? ¿Hasta dónde va a escucharlo? Así, por dentro esté, pero hasta dónde de verdad trataré de no hacer lo que él dijo en algún momento, que de pronto de verdad uno explota y dice algo y la otra persona lo opaca. Entonces hay que trabajar eso que opaca para que uno vuelva a comunicar, pero siempre todo dentro de la caridad. Si tú vas a explotar, que sea con caridad y con cariño y con amor. Y cuando digo amor no hablo de pareja, ¿cierto? Sino es que uno no hiera al ¿cómo se llama? ¿Cómo es que dicen? Al congénero, ¿cierto? O al prójimo. Y tú también escuchar con amor, y si vas a decir algo, que sea con toda la delicadeza y con todo el cariño que se merece para uno no hacer daño, porque es que uno hace daño a diario a muchas personas, ¿cierto? Porque como nosotros somos tan egocéntricos, creemos que tenemos la verdad, y a diario uno hace daño tremendo. Si uno llega a tener conciencia de eso, automáticamente tú cambias. Si Gleiber toma conciencia de lo que se está desvelando, automáticamente uno se sana. Se llama la sanación. Y automáticamente tú te vuelves más flexible para hablar, porque eso tiene unos resultados. Si tú buscas la raíz y a conciencia la identificas, automáticamente la raíz se borra. No se borra el recuerdo, se borra desde la acción de la raíz. Si tú sabes que es por tu papá lo callado y todo, pues es hora de que dejes de ser papá, de ser el papá, porque uno adquiere modelos, entonces el modelo tuyo ha sido el papá. ¿Hasta dónde hay que dejar ser Gleiber? Mañana papá. De pronto en la infancia la única manera de escuchar de pronto a alguien que regañaba mucho, y llega y uno se encuentra con ese mismo modelo. ¿Te regaña mucho? No, alguien que me regañaba mucho cuando pequeño. Por eso, pero hoy en día en la proyección proyección de otra persona que regaña mucho, y el caparazón, como dice usted, era la forma de hacerle cuenta que no estaba esa persona, para que no le afectara a uno. Entonces en el inconsciente de Gleiber tú eres el papá. ¿Por qué? Porque el papá es más o menos similar a tu genio, ¿cierto? Al genio ese de la lámpara que comanda mal al caballo, ¿cierto? Entonces que tienes que cambiar de genio. Cambiar ese genio, decir, no, este muñeco verde azul no me sirve, va a cambiar otro genio al que me sirva, ¿cierto? Lo que yo estoy percibiendo es que el inconsciente es verdad al papá.
se encostró, se cayó, porque como es el papá, actúa de igual manera. O sea, y no es que tú seas su papá, pero en la mente de él es vivir con el papá. De pronto él antes no quería vivir con el papá. Y por eso hubo la separación. Intentó reproducir al papá en ella, porque es el papá y uno quiere tenerlo al lado. Pero huyó del papá, ¿cierto? Por su mal genio. El hogar tiene un papá, pues huye del hogar. Posibilidades, ¿cierto? Porque es que el inconsciente manda mucho a uno. Si no ve el papá, posiblemente la convivencia hubiera sido mejor. ¿Cuál es el papá que tú no querías? El que querías cambiar, mejor dicho. ¿O cuál papá sería el ideal para ti? Porque ahí hay respuesta de cuál es la mujer ideal, ¿cierto? ¿Cuál es la mujer ideal? El papá que me había gustado era un modelo estilo el otro progenitor, ¿sí? Tranquilo, reflexivo, armonioso. ¿Es cariñoso? Es cariñoso, ¿sí? ¿Afectivo? ¿A ti te dieron abrazos? Claro. Pero con el mal genio. No, ese otro progenitor no dio abrazos, ¿sí? El calmado sí dio abrazos, sí dio charla, sí dio empatía. Es que si tú encontraras ese papá que no tienes, posiblemente, como eso va a ser la proyección de la mujer del futuro, ¿cierto? Tú eres compatible con alguien que no sea tu papá, ¿cierto? Viéndolo trabajando el relevo generacional, ¿cierto? Si tú llegas a tener conciencia de eso, y si tú sientes que eres tu papá, hoy en día, encarnado ahí, si tú llegas a entender bien eso, empiezas a cambiar. Si tú no lo logras entender, sigues siendo tu papá. Porque es que tú también eres el espejo del papá. De cómo lo educaban a uno para no educar, porque esa fue la formación que uno tuvo. Entonces en la cama intenta descubrir si de verdad eres tu papá que no quieres. Y hasta dónde tú quieres cambiarlo. Para que empieces un proceso. Por lo general, cuando uno hace esa magia, esa psicomagia, automáticamente uno deja de ser papá, y llega a ser libre, ¿cierto? Haz psicomagia cuando te acuestas. Pero eso, lo que pasa es que nunca he visto cómo es la psicomagia. ¿Cómo? Nunca he visto cómo es la psicomagia. Sí. De la psicomagia, uno mismo no la de Jodorowsky, sino la de él. Como un ejemplo, la de Juan, ¿cierto? Sí. Psicomagia en sí es jugar con la imaginación. Entonces, tú te sientes y te metes en el cuerpo del papá. Un ejemplo, es una psicomagia que le estoy diciendo ahorita. Te metes en el cuerpo de tu papá. Ves si cumples el molde. Si tú cumples el molde, eres callado como él, en algunos momentos frío como él, y todo lo que puede ser el papá. Entonces uno se reconoce y uno dice, bueno, ya estoy aquí con mi papá, de verdad, ¿qué diferencias tengo con mi papá? Y si no encuentra uno diferencias, entonces se imagina que uno se sale de ese cuerpo, ¿cierto? Dejando todo el papá acá y metiéndose en el Gleiber que siempre ha querido ser. Entonces tú te imaginas cuál es el Gleiber que tú quieres ser desde niño, que has querido ser, porque es que hay cosas que uno se reprime y deja de ser. De pronto no hay que entendería. De eso lo dije entiendo que a raíz del comportamiento que tuvo el programador inicial, ¿sí? Porque todo era a través de regaños, de vacías, de no sirve para nada, de tal cosa, muchas son cosas fuertes. Sí, eso sí. Entonces llega un punto donde digo no, más cuando llego a programación, un poco más patrones, digo no, yo me reprogramé a través de palabras para que yo sirva, que es algo mucho yo y todo eso.
eso lo hacía hasta que pude liberar ese patrón que traía, ¿cierto? Pero ¿será que del No. patrón que dan, Del patrón lógico, porque fue muchos entonces años de busca eso. identificar qué es lo que queda ahí y limpiarse uno? En determinado momento mi mamá se metía, ¿sí? Por favor, no lo trate mal, no lo hace así, ¿sí? Pégale más bien, pero no lo hace. Sí, porque dice que el dolor físico pues se sana, pero el psicológico perdura más. Bueno, fue un... Aunque cuando uno pega, automáticamente hay también un impacto psicológico. No, sí. Pero fue muchos años de que no sirve para nada y fue... Y fue la infancia, me imagino que fue la infancia la que más marcó. Porque es que ahí es donde... Pero uno se sale y de pronto salir de encontrar una persona así que lo vacía a uno. A llegar a otro punto donde comenzar otra persona a vaciarlo a uno. Pero uno, ¿qué hacía cuando estaba pequeño? Se quedaba callado, ¿cierto? Y así hay cuenta que no está esa persona. Y ya grande, pues lo mismo. Sí, claro. Hace uno lo mismo. Claro. Díganos, total, ¿qué tiene usted en su mente cuando trata? Nada. Claro, pero sí estaba lleno de cosas ahí, No, me imagino. no permitía que me entraran cosas porque ponía mi mente en blanco. Ah, ya. Era un mecanismo De defensa Sí. que desarrollé con los hijos. y que lo reproduce, y aún hoy en día se reproduce mucho. Cuando alguien me estaba haciendo o algo, ¿O sí? algo de cuenta, que no está. Y si alguno O sea que se sigue reproduciendo. pues, O sea, está bien era el evadir. mecanismo de defensa que Mm. empecé a hacer. Entonces ella siempre me decía, pero es que usted no me pone cuidado. ¿Sí? Y sale y se va. Pero eso es lo que yo tenía en el presente. Pero es que dentro del proceso nosotros de relación, digamos, vuelvo a lo mismo, tiene que encontrar la causa raíz de qué fue lo que nosotros dañó, qué fue lo que a Diana llevó a volver la santa lectura. Y si yo tengo que expresar algo, digo, el comportamiento infantil en muchas cosas de toma de decisión de adultos, donde no encontraba al hombre, encontraba al niño que estaba pidiendo recursos, y yo no era la mamá. No, y las mujeres son diferentes a uno. Las Yo no mujeres, era la María, mamá, es sí. decir, si yo estaba buscando un reflejo de su mamá, porque yo era Diana calmada, no puedo decir que Diana fue cantaletuda desde que nos casamos, no, porque yo era callada, lo que él me comprara hasta de ropa, yo lo aceptaba así como que mi padre, y se lo agradecía, porque igual me conocía en una situación totalmente diferente, muy de humildad, aunque viviendo todo el mundo, pues usted vive en un sector que no sé qué, sí, pues, muchas veces usted puertas para adentro, nadie se imaginaba la historia que se vivía en el segundo piso con mis hermanos chiquitos y demás, que los conozco pequeños, ¿sí? Pero entonces, ¿qué fue que lo que llevó a Diana a volver a cantar lectura? Y es lo que yo digo, lo que yo quiero que tal vez también busque dentro de lo que no ha expresado es cuál fue la raíz por la cual se detonaron todos nuestros mayores problemas. Y en dónde fue que Diana se convirtió en ser la mujer tan pasiva, porque yo era muy pasiva, estaba muy tranquila al lado de él. ¿Sí? Igual cuando nos fuimos a vivir a Villa Maya, que para mí era duro defenderme, hacer mi corte, mi cordón umbilical, porque toda mi familia vive en esta zona. Y retomamos. Y allá fue un tiempo aparentemente, pues, digo yo aparentemente porque un momento a otro, que la hermana, que se empiezan a ver unos ingredientes ahí que me dicen, oh, Dios, ¿cómo debe que ser? Hay que asumir una cantidad de cosas. Y pues igual nos casamos jóvenes, yo tenía 21, 26, ¿sí? Sí. No llegaron nuestros hijos pronto porque igual yo ya tenía como un problema para concebir. Javier llega a los 3 años de habernos casado, pero ya teníamos muchos problemas. Y mucho tiempo también ya. Y sí, nosotros tuvimos 2 años y 8 meses de noviazgo, 3 de matrimonio, cuando Javier llega, ¿sí? Entonces, y pues ahí es donde yo digo que los hijos no llegan cuando uno quiere, sino porque definitivamente es el tiempo para que también ellos lleguen a la vida de uno con el propósito que deben llegar. Igual que Santiago me dijo, yo ya no podía tener bebés. Cuando nosotros ya nos habían explicado sobre la terapia hormonal, no sé qué, él me dijo que él me dijo, no, porque después soy yo la que hace las consecuencias en los tiempos cuando me cambio hormonal, asumiendo que íbamos a continuar, ¿sí? Cuando llega el proceso del embarazo de Santiago, fue algo hasta muy loco porque yo tenía mucho trabajo de salud ocupacional, mucho. Cuando, aquí algo no pasa.
Y entonces hago todo eso, y llega, casi que la noticia llega para un 24 de diciembre, casi de regalo de niños, la noticia del positivo ahí, dice, no, no, embarazada. Bueno, pero dentro de eso, él dice sí, la cantaleta, pero dentro del proceso de cantaleta, Diana no era así. No era. Si él hace su primera, si rebobina el asunto, Diana no era así. Hubo algo que lo detonó. Bueno, escuchando aquí pues ese testimonio y entre el dolor y el no gozo, pero entre el dolor con que se expresa la mujer y donde también el hombre pues expresa sus porqués, es así. Definitivamente el relevo generacional sí tiene que ver con el fracaso familiar, pero no porque ellos sean culpables, sino porque nosotros indirectamente e inconscientemente creímos una verdad que no era verdad y nos llevó pues al fracaso. El relevo generacional definitivamente hay que conocerlo para poder no repetir la historia. El relevo generacional es la historia familiar. Y el que no la conoce pues tiende a repetirla. Porque así como nos damos cuenta en estos testimonios de ese relevo que nos estamos arrastrando, de esas costumbres, de esas creencias, de esos paradigmas, de esos modelos que ya en un momento histórico son caducos y hay que cambiarlos, tiene efectos. Y esos efectos de una u otra manera hacen que el otro reaccione. Y no es la parte del hombre hacia la mujer, no, es de los dos. O sea, cada uno con su historia hace que el uno se afecte. Y al llegar a que afecte al otro, el otro afecta también a la contraparte. Y ahí automáticamente entran en choque las culturas familiares, el papá, los abuelos. Y uno no se da cuenta y está actuando en la familia individual, está actuando en nuestra cabeza, nos están mandando los abuelos, nos están mandando los padres y nosotros perdemos identidad. ¿Por qué? Porque no entendemos quiénes somos. Si nosotros entendiéramos quiénes somos, nos separaríamos de toda esa influencia negativa, inconsciente e ingenua que nos está arrastrando. Nos separaríamos, nos divorciaríamos de las imágenes del abuelo, las imágenes del papá que está diciéndonos, así es que se educa. Entonces, para despedirme en este segmento, pues evalúen su árbol genealógico, conozcan la historia familiar. Si ya hay mucho muerto, no importa, vean la generación más cercana, al abuelo, quiénes son los hijos. Ahí es donde uno proyecta, uno ve un hermano y uno dice, pues así era mi mamá. O uno ve una tía y así era mi abuelo. Y si existe el abuelo, así era el tatarabuelo. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti. Por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.